Buenas tardes, buena vesprada. Si os parece, vamos a comenzar. Vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, consellera de Justicia e Interior, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, diputado por Valencia del Grupo Popular en el Congreso, rectora de la Universidad de Valencia, rector de la Universidad Cardenal Herrera, rector honorario de la Universidad Cardenal Herrera, tengo que saludarte. Delegado de Defensa de la Comunidad Valenciana, comandante militar de Valencia y Castellón, rectora de la Universidad de Valencia, secretaria general de la Universidad de Valencia, demás secretarios autonómicos y directores generales de la Generalitat Valenciana, diputados autonómicos, secretario general de la UGT del País Valencià, no lo veo. Miembros del cuerpo consular, demás autoridades y representantes de entidades de sociedad civil del ámbito empresarial, académico, cultural y de los medios de comunicación, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos las actividades pues con una sensación de mucha alegría, porque esta temporada nuestro club cumplirá su 40 aniversario. Y me van a permitir que manifieste con satisfacción y con convicción el destacado papel que, desde mi juicio, ha tenido el Club de Encuentro en estas últimas 4 décadas en la sociedad valenciana, como un espacio de concordia y de diálogo. Y es que nuestro objeto y nuestra voluntad es propiciar un espacio de encuentro, un espacio de escucha activa y de reflexión serena tan necesaria en estos tiempos. Y por ello también es necesario que exista un equilibrio en esa combinación de los temas que se abordan desde la tribuna del Club de Encuentro. Y así comenzamos la temporada, arrancamos esta temporada 2023-2024, casi como se terminaba, con la actualidad política que ocupa y esto hace mucho ruido. Sin embargo, junto a ello, también existen otros temas que trascienden al presente, como el tema de esta tarde. Nos interesan todos en la tribuna del Club de Encuentro y forman parte de nuestra agenda para esta temporada. Comenzar el curso, para nosotros especial por ese aniversario que esperamos cumplir, pues con la presencia del arzobispo de Valencia, es un honor. Yo quiero darle un especial agradecimiento a Monseñor don Enrique Benamet, porque desde el primer momento se comprometió, casi en cuanto lo nombraron, esto hace un año, a estar con nosotros. Y eso se materializa esta tarde con esta conferencia inaugural. Así que muy bienvenido, muchísimas gracias. Y también le quiero dar las gracias a José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica y socio, que como todos los socios del club siempre están involucrados con nuestras actividades y que, por supuesto, fue muy amable de aceptar nuestra invitación para ser el presentador de Monseñor. Así que a los dos muchísimas gracias y sin más dilación, cuando quieras, José Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Amparo. Empiezo reiterando mi saludo a todas las autoridades. Para mí es un placer poder estar esta noche aquí y hacerlo con ocasión de la presentación de don Enrique Benavent. Déjeme, no obstante, que mis primeras palabras sean de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta del Club Encuentro, Manuel Broseta. Querida Amparo, gracias por darme la oportunidad de presentar a nuestro arzobispo, que es también gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, don Enrique Benavent Vidal. Lo cierto es que me hizo mucha ilusión recibir de Amparo la invitación a presentarlo y les confieso que ha sido un regalo para mí poder profundizar en la persona y en la trayectoria de don Enrique. Y ya sin más dilación entramos en materia. Me van a permitir que arranque recordando cuál es su lema episcopal, ese que escoge cada obispo cuando es elegido
y que inspira la vivencia del ministerio episcopal de don Enrique. In caritate et in verbo veritatis, en caridad y en palabra de verdad. Estas palabras, inspiradas en el apóstol San Pablo, nos ayudan a entender cómo ha vivido y cómo vive don Enrique, por gracia de Dios, su ministerio episcopal. Y lo hace amando al pueblo de Dios que en cada momento se le ha confiado. Y no de cualquier forma, de manera sincera y generosa, con alegría y con humildad, consciente de que no es dueño del rebaño que se le ha entregado y a quien quiere ofrecer la palabra de aquel que es la verdad. Por eso, en sus palabras siempre resuena la palabra del Evangelio y de la fe de la Iglesia, nada más y nada menos. Que nadie espere que don Enrique se despiste con cosas mundanas. Su misión es hacer presente a Cristo hoy, en nuestra sociedad, consciente de que el cristianismo es una religión y no un proyecto político. La vida de don Enrique evidencia que cuando la fe se vive desde la verdad, te lleva a la caridad, a salir al encuentro del otro, a entrar en diálogo. Ahora, una vez fijada la misión que le mueve, si les parece bien, podemos repasar algunos capítulos biográficos de don Enrique. Nace en 1959, el 25 de abril, en Quatretonda, una pequeña población de poco más de 2.000 habitantes, que pertenece a la Vall d'Albaida, donde se habla mayoritariamente en valenciano, que es la lengua materna de don Enrique, la de su familia, la que hablaba con sus padres Vicente y María, y la que habla con sus hermanos y amigos. El arraigo de don Enrique con Quatretonda es especial. Es su casa. La casa, ese sitio al que uno siempre puede volver y donde a uno siempre se le espera. Es cierto que ahora sus obligaciones son mayores, pero siempre que puede regresa a su pueblo, del que es hijo predilecto y donde disfruta de la naturaleza. Es fácil verlo puchant a la serra. Muy pronto siente la llamada al sacerdocio y sus padres lo envían junto con su hermano mellizo al seminario menor, donde la vocación del joven Enrique se va confirmando. Con posterioridad ingresa en el Seminario Metropolitano de Moncada, donde cursó estudios eclesiásticos, asistiendo a las clases de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, donde obtuvo la licenciatura en Teología. Y llega el momento que ha marcado y marca su vida. El 8 de noviembre de 1982, en su primer viaje apostólico a España, el Papa Juan Pablo II ordenó sacerdote a don Enrique, en aquel entonces un joven de 23 años que vivió la celebración sentado en primera fila y en el centro del presbiterio. Todavía hoy recuerda con emoción cuando el Papa apareció en el altar justo enfrente de él, a escasos metros. Y es que todos recordamos la fuerza que transmitía Juan Pablo II. Por cierto, que conviene advertir que fue este santo quien le ordenó sacerdote y quien le designó el mismo día, pero 22 años después, en 2004, obispo auxiliar de Valencia. Avancemos. Una vez ordenado sacerdote, inició su ministerio pastoral como coadjutor de la parroquia de San Roc y San Sebastián de Alcoy y como profesor de religión en el Instituto de Educación Secundaria. Déjenme que llame su atención sobre este segundo aspecto. Y es que don Enrique es un apasionado de la educación, tiene alma de profesor, vocación docente e investigadora, que como enseguida veremos desarrolló fundamentalmente como profesor en la Facultad de Teología y que explica su producción científica. Aquellos primeros años como presbítero en Alcoy y como profesor de adolescentes habrán quedado para siempre en su recuerdo. La educación es un acto de caridad. Esa caridad que hemos visto está en su lema episcopal, un acto de amor. La educación es dar la vida, como suele repetir el Papa Francisco, y como constatamos todos los que nos dedicamos a la educación en cualquiera de sus niveles. Por tanto, con aquellos jóvenes adquirió una primera experiencia que se sumó a otras sucesivas en diferentes ámbitos, como vamos a ver. 3 años después, en 1985, volvió al seminario, ahora ya como formador y profesor de diáconos. En 1990 se trasladó a Roma para cursar estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde alcanzó
el grado de doctor en teología. 3 años después, cuando regresó a Valencia para ser profesor de teología dogmática en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de la cual es el actual gran canciller. Institución de educación superior inmersa en su 50 aniversario, de la cual ha sido todo: alumno, profesor, decano y, desde su nombramiento como arzobispo de Valencia, gran canciller. Es un caso único. Don Enrique también ha sido director del Colegio Mayor San Juan de Ribera en Burjasot, una vinculación más al ámbito educativo. Así como entre finales del siglo pasado e inicio de este, ejerce como miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Valencia. Y llegamos al 8 de enero del año 2005, 2 meses después de su designación por San Juan Pablo II, cuando recibe la ordenación episcopal como obispo auxiliar de Valencia, por parte del cardenal Agustín García Gasco, hasta que en 2013 fue nombrado por el Papa Francisco obispo de Tortosa, que, como muchos conocen, es una diócesis que comprende parroquias inmersas en las comarcas del sur de Cataluña y del norte de la Comunidad Valenciana. Además, en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Permanente desde 2017, aunque ha ejercido también los siguientes cargos: miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades 2005-2017, miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 2008-2017 y presidente de esta misma comisión desde marzo de 2017. Déjeme que aquí destaque el magnífico documento que redactó la comisión bajo la presidencia de don Enrique, que lleva por título «Para la libertad nos ha liberado Cristo», del año 2022, en la que aborda el tema de la objeción de conciencia. Asimismo, es autor de numerosos artículos y libros que no voy a enumerar en su totalidad porque agotaríamos el tiempo dedicado a la conferencia. Destaco, no obstante alguno, el misterio episcopal en la teología reciente, la declaración Dominus Jesus, la Carta Novo Milenio Ineunte y la Cristología reciente de 2003, el Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Cristología y Lógica de la Fe 2008 y Teología y Vida Eclesial 2013. Como les decía, don Enrique es un enamorado de la vida intelectual, un académico de vocación, que incluso siendo obispo auxiliar de Valencia, mantuvo su docencia en la Facultad de Teología. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hacía y disfrutaba con ello. No obstante esta pasión por la educación, ha sabido que hoy la Iglesia le pide otra cosa. Le pide que ayude a explicar las razones de por qué la Iglesia no piensa como una gran parte de la sociedad, y le pide que ayude a dar razones para la esperanza y a hacerlo ahora como obispo, si bien en esta misión su formación académica y su vocación docente son una ayuda. Y como dice la expresión «Benvingut siga qui a sa casa ve», el 10 de octubre de 2022 fue nombrado arzobispo de nuestra archidiócesis, sucediendo al cardenal don Antonio Cañizares. Podemos decir que hemos vivido un hito histórico, 2 obispos valencianos consecutivos. Como recordarán, don Enrique tomó posesión como arzobispo de Valencia en la catedral el pasado 10 de diciembre, una diócesis, la suya, que conoce perfectamente. En la homilía de la toma de posesión, don Enrique señaló que la humanidad tiene derecho a esperar de la Iglesia una palabra de amor. Volvemos a la caridad y a la palabra verdadera, pues en ello está, y de esto esperemos que nos hable hoy. Muchas gracias. Bien, quiero comenzar mis palabras agradeciendo esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones que nacen de la Iglesia, pero que van dirigidas a la sociedad. Agradezco a José Manuel su presentación y a todas las autoridades presentes y a todos los que han querido estar esta tarde para escuchar mis palabras. Mis palabras son una propuesta y unas reflexiones que simplemente quiero compartir con todos ustedes. Quisiera comenzar mi exposición con un texto del Nuevo Testamento y también una afirmación de un filósofo español contemporáneo.
San Pedro, en su primera carta, datada en una fecha cercana a la prisión que el apóstol sufrió en Roma, dirige una exhortación a los cristianos de aquella comunidad. Estad dispuestos, dice, siempre a dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Tal vez por esto acepté inmediatamente la invitación. Esta es la forma de situarse la Iglesia en su relación con un mundo caracterizado por el clima cultural que vivimos. No estamos en una situación en la que la Iglesia deba pedir explicaciones al mundo, sino que es ella la que necesita dar razón de su esperanza. Hoy no son los no creyentes los que deben justificar su increencia, sino que somos los creyentes quienes debemos dar razón de nuestra esperanza, como ocurría en el momento en que el apóstol Pedro escribe esta exhortación. El mensaje cristiano, cuyo contenido es el Evangelio, es un mensaje religioso. El cristianismo es una religión y no un proyecto político intramundano. Cualquier utilización del mismo con unos fines que no sean el anuncio de la salvación en Cristo puede llevar a una manipulación del Evangelio. Ahora bien, el cristianismo no es una religión que prescinde de lo humano. Como enseñó el Concilio Vaticano II, no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en el corazón de los discípulos de Cristo. La fe cristiana no ignora lo humano, sino que lo quiere llevar a su plenitud. La fe cristiana quiere ir al encuentro de todas las realidades humanas e imprimir su sello en ellas. Esto me lleva a una afirmación del filósofo español Julián Marías, que nos ayuda a entender por qué la fe cristiana no puede prescindir de lo humano. El cristianismo, dice Julián Marías, es primariamente una religión, y me parecen indebidas sus utilizaciones para otros fines que pueden ser valiosos y estimables, pero que no son sino algo subordinado. Hay, sin embargo, continúa, otro aspecto en cuestión que me parece del mayor interés. El cristianismo lleva consigo una visión de la realidad, enteramente original, y que se añade a su contenido religioso, del cual emerge y que no se reduce a él. El hombre cristiano atiende a ciertos aspectos de lo real, establece entre ellos una jerarquía, descubre problemas y acaso evidencias que de otro modo le serían ajenas. Es una observación de un gran interés. El cristianismo, siendo una religión, lleva consigo una determinada visión de la realidad. Esta se deduce de la fe, pero no se identifica con ella. La fe cristiana conduce a una manera propia de ver las cosas. Ahora bien, podría haber alguien que sin ser cristiano pudiera compartir esa visión de la realidad, porque aunque la fe ayuda a descubrirla, no se identifica con ella, ni constituye el elemento esencialmente religioso del cristianismo. El cristianismo tiende a abarcar todas las realidades humanas y a imprimir su sello en ellas, sin que por ello pierdan su carácter propio de realidades humanas. La fe tiende a integrar en ella todo lo humano, pero sin destruirlo. Es por ello por lo que la fe cristiana constitutivamente debe ir al encuentro de las realidades humanas. Desde estas dos convicciones voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. No me centraré en las dificultades para anunciar el mensaje específicamente religioso del cristianismo. Mis reflexiones giran en torno a los desafíos que se le presentan a la Iglesia en el momento actual para dialogar con nuestra sociedad
y hacer comprensible no tanto el mensaje estrictamente religioso cuya acogida exige la fe, sino la visión cristiana de las realidades humanas. Se trata de dificultades que provienen del ambiente cultural en el que nos encontramos y que tienen consecuencias en la vida social y política. Evidentemente no hay tiempo para hablar de todas las cuestiones, sino de algunas que considero más actuales, porque pienso que están en el origen de algunas de las dificultades que hoy tenemos para un diálogo de la Iglesia con la sociedad. Primer tema. Estamos viviendo un momento de ausencia de diálogo sobre las cuestiones éticas. Estamos viviendo un momento en el que hay una ausencia de diálogo sobre las cuestiones filosóficas y éticas que tienen consecuencias importantes para la comprensión del ser humano y también para la vida de la sociedad. Hay unos principios de moralidad que tienen un carácter universal y que son el fundamento de los valores éticos que garantizan una convivencia. No olvidemos que en la convivencia humana se sustenta sobre unos principios morales básicos. Toda persona, en su actuar, debe buscar el bien y evitar el mal. Otra cosa es que descubramos lo que es el bien o el mal, pero la intención de hacer el bien y evitar el mal tiene que ir acompañando la actuación de toda persona. Toda persona tiene el deber de buscar la verdad, porque solo la verdad es el camino que conduce a la justicia y al bien. Todos estamos obligados moralmente a seguir lo que es justo y recto. No se debe hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Debo tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí. No se puede hacer un mal para conseguir un bien, etc. Son principios desde los cuales después vendrá el discernimiento para la moralidad de las propias acciones. El debate ético en la vida pública se ha empobrecido o simplemente se evita. Muchos consideran que las posturas éticas no son más que expresión de las propias convicciones religiosas, cuando en realidad no se identifican con ellas. Ciertamente, las convicciones religiosas se hacen presentes en el debate ético y en las deliberaciones morales, pero no para desplazar la racionalidad moral, sino para enriquecerla con argumentos y razones. En el fondo, los principios éticos a los que me he referido no son religiosos, sino que tienen un fundamento racional. El debate ético consiste en reflexionar sobre la moralidad de las acciones humanas a la luz de estos principios básicos. Cuando se piensa que en el debate ético es simplemente una cuestión religiosa, el diálogo se hace imposible. Porque si partimos de creencias subjetivas, ¿y si partimos de principios racionales? Entonces el diálogo es posible. Hay otro hecho que dificulta el diálogo sobre estas cuestiones: la identificación de ciertas posiciones en cuestiones de gran calado ético con determinadas opciones políticas. La politización del debate ético y el encasillamiento político de las personas por defender ciertas posturas que en principio no necesariamente están vinculadas a una opción política, pero que se han convertido en bandera política, puede llegar a matar el diálogo sincero sobre cuestiones que afectan profundamente a la comprensión y a la vida del ser humano. Si además las opciones de los partidos sobre las cuestiones éticas no se fundamentan en una visión del ser humano, sino en los réditos electorales, entonces el debate ético en orden a una sociedad más justa ha muerto. Y aquí está una de las tareas de la Iglesia en el momento actual. El Papa Benedicto XVI
en su primera encíclica Deus Caritas Est, recordaba que la misión de la política es la consecución de una sociedad más justa, y que la aportación de la Iglesia, en cuanto tal Iglesia, a este objetivo tan digno del ser humano, no consiste en involucrarse directamente en la vida política, convirtiéndose en un partido político, sino ofrecer su doctrina social. La doctrina social de la Iglesia es una reflexión de naturaleza ética, fruto de un ejercicio de la razón, ciertamente, de una razón iluminada por la fe, pero no por eso deja de ser racional. La doctrina social de la Iglesia nunca ha pretendido ser un conjunto de normas directamente reveladas. En la propuesta ética, la Iglesia se somete a la razón como verdadera fuente del derecho. Se trata de fundar en la razón y en la naturaleza unos principios morales que pueden ser válidos para todos y dialogar sobre ellos. Si bien la aportación de la Iglesia en cuanto tal a la vida pública es su doctrina social, la presencia de los cristianos en la sociedad no se reduce a esto. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, a la que ya me he referido, indica que la misión de convertir los principios de la doctrina social de la Iglesia en programa concreto de acción política corresponde a los laicos, que la deben ejercer bajo su propia responsabilidad. La política directa no es una misión propia de la Iglesia, pero los cristianos no se pueden desentender de ella, solos o asociadamente. Ahora bien, la responsabilidad recae en ellos o en las asociaciones en las que libremente se han integrado o que libremente han creado. No se debe atribuir a la Iglesia la responsabilidad de los laicos cristianos en sus actuaciones. En el compromiso político es legítimo que los católicos se integren en los partidos, que son los instrumentos de participación normales en una sociedad democrática. Ahora bien, el católico que se compromete en un partido ha de ser consciente que se encontrará ante un drama. De hecho, alguien ha hablado del drama de ser político y católico. Debería ser normal un pluralismo de fuentes, raíces y tradiciones en los partidos políticos. De hecho, en nuestra historia reciente, la presencia de cristianos que han entrado en los partidos políticos de todo tipo, movidos por un compromiso que ha sido inspirado por la fe cristiana vivida en los años de su juventud, ha sido una constante. Sin embargo, una vez se entra en la dinámica de la vida partidista, en muchas ocasiones se impone la renuncia a los propios principios y a valores básicos, que deben quedar en un segundo plano. La disciplina de voto en cuestiones que no están necesariamente vinculadas a una opción política se ha impuesto de tal modo que el compromiso de un católico en la vida de un partido puede llevarle a conflictos de conciencia o a adoptar la actitud de hago lo que puedo, cuando lo que se puede es poco por la obediencia férrea a la disciplina del partido, o a la justificación de que si no estuviéramos nosotros sería peor. No sé si esto tiene solución en el momento actual. No estoy criticando, estoy simplemente describiendo. Es la realidad en la que nos encontramos. Sería más deseable un mayor espacio a la libertad personal de decisión en aquellas cuestiones que afectan a la conciencia de las personas.
Por ello, muchas veces el compromiso público de los católicos debe encauzarse fuera y al margen de los partidos políticos. Compromiso social no se reduce al compromiso político. Compromiso político es una forma del compromiso social, no la única. Y esto es legítimo, porque la vida social y el compromiso público van más allá de la vida política. Muchas veces se puede ayudar más directamente a personas fuera de las estructuras políticas que desde las mismas estructuras estrictamente políticas. Sería deseable que las asociaciones por las que se encauza el compromiso social de muchos cristianos, que no se sienten cómodos ante la disciplina partidista, fuera también un fenómeno valorado en nuestra sociedad y un fenómeno valorado, diría yo, positivamente, incluso por las autoridades públicas. Otra de las cuestiones que siempre han estado presentes en la doctrina social de la Iglesia es la función del Estado y los límites al ejercicio del poder. El fundamento del Estado está en la naturaleza social del ser humano, por lo que éste está llamado a buscar no solo el propio bien, sino el bien común. Para regular las relaciones entre los miembros de la sociedad en aras de la consecución de una sociedad más justa, son necesarias las estructuras políticas. El principio fundamental de un ejercicio ordenado del poder es el respeto a las personas, por lo que no se puede impedir ni dificultar que nadie se forme su opinión sobre aquellos temas que afectan a la vida social. Tampoco se pueden impedir aquellas iniciativas que nacen de la sociedad y buscan el bien de todos. Se deberían valorar positivamente. La autoridad es un instrumento de coordinación al servicio de la sociedad y su ejercicio no puede ser absoluto. No se puede convertir en una instancia que invada o pretenda regular todos los aspectos de la vida de las personas y de las familias. Ello exige una cierta imparcialidad del Estado en aquellos aspectos que afectan a la conciencia moral de las personas. Ha de ser imparcial en materia religiosa y no puede constituirse en promotor de valores o ideologías. La neutralidad del Estado en materia religiosa se extiende a las opciones morales que se debaten en la sociedad. Cuando el poder se sirve de los medios de los que dispone para difundir una determinada concepción del ser humano o de la vida, se está extralimitando en sus funciones. Ciertamente, esto no excluye la necesidad de una cierta regulación de la libertad religiosa y de conciencia, que puede justificar la prohibición de ciertas prácticas o ciertos comportamientos, no porque sean religiosos, sino porque atentan contra la dignidad de la persona humana o porque son comportamientos que manifiestan odio contra ciertas personas o colectivos. Pero para evitar esto, que es una obligación legítima del Estado, no se puede imponer ideologías contrarias a la propia visión del ser humano. El deber de los cristianos de respetar a todos los seres humanos, de amarlos como hermanos, de ayudarlos en cualquier circunstancia de su vida o en cualquier situación personal en la que se encuentren, no nos obliga a asumir ciertas antropologías contrarias a la antropología cristiana. Otro tema es la concepción de los derechos humanos. Se trata de una de las cuestiones que más está influyendo en el debate cultural en el momento actual. Y es que estamos viviendo una evolución en la idea de lo que son los derechos humanos. En el proceso que condujo a la formulación y a la proclamación de los derechos del hombre, estos se concebían como expresión
de unos límites que el Estado no puede traspasar en su relación con las personas. Era una defensa de la dignidad de todo ser humano frente a las tentaciones totalitarias y a la tendencia que los poderes públicos tienen a menudo de invadir la vida de las personas en todos los ámbitos, o de disponer de ella en función de sus propios intereses. Por ello, la Iglesia, como dijo el Concilio Vaticano II, los valora como una extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para que mediante su consolidación la dignidad humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente. En las últimas décadas se está imponiendo una nueva visión de los derechos humanos. Vivimos en un ambiente caracterizado por un individualismo que no quiere aceptar ningún límite ético. Esto ha conducido a que se reconozcan por parte de los poderes públicos unos nuevos derechos, que en realidad son la manifestación de deseos subjetivos. De este modo, estos derechos se convierten en fuente de leyes, en fuente de derecho, porque tienen que ser garantizados, aunque esto implique la negación de auténticos derechos básicos de otros seres humanos. Esto ha tenido y está teniendo consecuencias en la legislación. Hoy estamos asistiendo al fenómeno de que comportamientos que eran tolerados mediante una despenalización adquieren la consideración de derechos que deben ser protegidos y promovidos. Un ejemplo de esta tendencia que estamos viviendo es la aprobación de leyes y de sentencias del Tribunal Constitucional sobre la práctica de la eutanasia, que es considerada como un derecho de la persona, o la extensión, no solo en España, en todo el mundo, de la opinión de que el aborto es un derecho. Es un paso más en la evolución de una sociedad y de una cultura que llevan a que la vida humana quede gravemente desprotegida. También se han aprobado leyes que se inspiran en principios antropológicos, que absolutizan la voluntad humana, o en ideologías que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada en la creación y que debería ser la fuente de toda moralidad. En estas leyes se promueve además la imposición de estos principios en los planes educativos. Esto provoca conflictos de derechos. El derecho al aborto frente al derecho a la vida. El derecho a que se me aplique la eutanasia frente al derecho a la libertad religiosa o de conciencia de quien tiene que ejecutar este deseo. Actualmente tenemos la sensación de que se toleran algunos derechos humanos como si se tratara de una concesión graciosa o de que se reducen a su mínima expresión, como por ejemplo cuando el derecho a la libertad religiosa y de conciencia es interpretada minimalistamente como una libertad de culto. Cuando se producen este tipo de conflictos, entra en juego otro problema: el derecho a la objeción de conciencia. En el magisterio de la Iglesia se considera que el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Esta formulación, evidentemente, cuando habla de los derechos fundamentales de las personas, se refieren a la primera concepción de lo que son los derechos humanos, no a estos deseos transformados en derecho. La objeción de conciencia supone que una persona antepone el dictado de su propia conciencia a lo ordenado o permitido por las leyes. Evidentemente, esto no justifica
cualquier desobediencia a las normas promulgadas por las autoridades legítimas. Una cosa es la objeción de conciencia y otra la insumisión a las leyes. La objeción de conciencia se debe ejercer respecto a aquellas leyes que atentan directamente contra elementos esenciales de la propia religión. En el fondo, un mártir es un objetor de conciencia, o que sean contrarias al derecho natural en cuanto que minan los fundamentos mismos de la dignidad humana o de una convivencia basada en la justicia. La objeción de conciencia no da derecho a una insumisión a cualquier ley. Además de ser para los cristianos un deber moral, es también un derecho fundamental e inviolable de toda persona, esencial para el bien común de toda la sociedad, que el Estado tiene obligación de reconocer, respetar y valorar positivamente en la legislación. No es una concesión del poder, sino un derecho prepolítico, consecuencia directa del reconocimiento de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. Por ello, el Estado no debe restringirlo o minimizarlo, con el pretexto de garantizar el acceso de las personas a ciertas prácticas reconocidas legalmente. Ni el Estado puede presentarlo como un atentado contra los derechos, entre comillas, de los demás. Una justa regulación de la objeción de conciencia exige que se garantice que aquellos que recurren a ella no serán objeto de discriminación social o laboral. La elaboración de un registro de objetores no debería ser un riesgo en este sentido para quienes objetan. Los ámbitos fundamentales en los que se debe objetar son la colaboración a aquellas acciones que material o formalmente pretenden una eliminación de la vida humana y la obligación de contribuir a la difusión de aquellas ideologías que son manifestación de una antropología contraria a la visión cristiana del ser humano. En este conflicto, porque en el fondo la objeción de conciencia es una manifestación de un conflicto entre una ley y la propia conciencia, se encuentran a menudo los católicos que tienen responsabilidades en instituciones del Estado. Frecuentemente se ven sometidos a conflictos de conciencia ante iniciativas legislativas que contradicen principios morales básicos. Puesto que el deber más importante de una sociedad es el de cuidar a la persona humana, no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros. Su deber como cristianos es tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural, por lo que tienen la precisa obligación de oponerse a estas leyes. Esto no impide que cuando no fuera posible abrogar las que están en vigor o evitar la aprobación de otras, quedando clara su absoluta oposición personal, puedan lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de estas leyes y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. Otra cuestión es la objeción de conciencia institucional. Aunque las decisiones morales corresponden a cada persona, el derecho a la libertad de conciencia, por analogía, se puede atribuir también a aquellas comunidades o instituciones creadas por los miembros de una misma religión para servir a la sociedad de acuerdo con sus convicciones. Estas instituciones están inspiradas y se sostienen en una serie de valores y principios que les confieren una identidad propia y que inspiran su actuación. Por este hecho, no dejan de prestar un servicio valioso a la sociedad. Es legítima, por tanto, la objeción de conciencia institucional a aquellas leyes que contradicen su ideario. El Estado
tiene el deber de reconocer este derecho. Si no lo hace, pone en peligro la libertad religiosa y de conciencia. Curioso, los obispos publicamos, lo ha citado don José Manuel Pagán, un documento titulado Para la libertad nos liberó Cristo. Y cuando lo estábamos elaborando, constatamos con agrado cómo el Comité de Bioética de España elaboró un informe sobre la objeción de conciencia y estaba de acuerdo en que el derecho de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia institucional por parte de aquellas instituciones que tienen un ideario de base, es algo que el Estado debe respetar. Creo que ahora, recientemente, una sentencia del Tribunal, Constitucional ha eliminado o ha reconocido o ha afirmado, que las instituciones no tienen derecho a la objeción de conciencia. Pero no sé si estamos poniendo en peligro la libertad religiosa, porque la libertad religiosa no es solo libertad de culto, es libertad a crear también aquellas instituciones en las que yo pueda servir a la sociedad de acuerdo con mis propias convicciones religiosas y morales. Entro en la última parte de mi intervención, retomando y completando la cita de la primera carta de San Pedro que cité al inicio, porque en realidad no he leído entera la exhortación de San Pedro. San Pedro nos dice que debemos dar razón de la propia esperanza, pero con delicadeza y respeto, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Un gran teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, comentaba esta afirmación de la carta de San Pedro con las siguientes palabras. No se trata, dar razón de la propia esperanza, dice, no se trata de afirmar con prepotencia y arrogancia que se posee la verdad. Nuestra respuesta a los que nos preguntan debemos darla más bien con mansedumbre y respeto. Con mansedumbre porque nosotros no somos los dueños de la verdad, sino que ésta nos ha sido dada. Y con respeto porque necesariamente hemos de ser respetuosos con la opinión de los demás y con su búsqueda de la verdad. Por lo demás, la razón que debemos dar de nuestra esperanza no ha de consistir mayoritariamente en discursos polémicos y en la manía de tener siempre la razón, sino en estas dos cosas, en una buena conducta ante la que deben quedar confundidos los que nos calumnian y en el padecimiento por amor a la verdad. Hasta aquí la cita de von Balthasar. Hace unos días falleció el filósofo italiano Gianni Vattimo. Su pensamiento es un rechazo a toda metafísica de la objetividad, a toda pretensión de tener una verdad absoluta, porque según él, quien piensa que la tiene, tiende espontáneamente a imponerla. Su rechazo a toda metafísica de la objetividad es en el fondo una defensa de la libertad. Este pensador, a quien yo le oí una conferencia en el Pontificio Colegio Español de Roma, es en el fondo una provocación para la Iglesia, porque nos lleva a reflexionar sobre el modo de relacionarnos con el mundo. Los cristianos no podemos renunciar a la pretensión de la verdad, que en este caso tiene un rostro personal. Es Cristo, quien dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Pero Cristo es alguien que no hizo sufrir a nadie por su proyecto del reino, sino que aceptó morir por él.
Por ello, en la fe cristiana, nuestra adhesión a la verdad debe ir acompañada por un respeto a la libertad. Ello implica que el Evangelio solo es anunciado eficazmente cuando se anuncia evangélicamente. Los cristianos no podemos anunciar el Evangelio más que sirviéndonos del mismo Evangelio. Y esto vale para la Iglesia en cuanto tal, cuando propone su doctrina social, y para los cristianos que, impulsados por su fe y bajo su propia responsabilidad, se comprometen en la vida pública. Utilizar métodos no evangélicos para hacernos presentes en la sociedad. Y esos métodos pueden ser la violencia, pueden ser la fuerza, pueden ser las presiones, pueden ser la falta de veracidad, un uso indebido del poder, las motivaciones que no nacen del deseo de hacer el bien y otras. En un primer momento puede ser aparentemente más eficaz, pero con el paso del tiempo llega a ser contraproducente. Desde la Iglesia deseamos que la verdad brille por la fuerza de la misma verdad. Puede parecer un tanto ingenuo en el mundo que vivimos, pero tengamos en cuenta que si quitamos la mística al Evangelio, podemos acabar reduciéndolo a una simple ideología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Don Enrique. Gracias por darnos esta conferencia inaugural. Mucho hay que programar a partir de ahora y mucho hay que pensar. Muchas gracias, para que podamos cumplir nuestro objetivo. Bueno, no sé si hay alguna persona que tiene alguna pregunta. ¿No? Don Enrique. Muy bien. Por favor. Buenas noches. Monseñor, muchas gracias por esta excelente conferencia profunda. Nos ha dejado sin preguntas. Yo como conozco mucho a Amparo y sé que ella tiene muchas preguntas, pues antes de Amparo pues voy a intentar expresarme con mis dudas. Hace unos años, en el 2018, le daba una conferencia en el cuartel general de Bétera de la OTAN y les comentaba cosas sobre la tecnología disruptiva. Y les decía que a partir de 2018 entrábamos, el mundo, en el fin de la verdad. Técnicamente, la verdad cada vez es más difícil de ser reconocida. Modulan nuestras voces, ponen imágenes que somos nosotros, se hacen vídeos absolutamente ficticios y es muy difícil de encontrar el fallo, ¿no? Con esta inteligencia artificial y con otras tecnologías. Usted nos dice, Monseñor, que cuando se rompe el diálogo ético, queda poco por hacer. Es muy difícil esa situación. Yo he captado dos opciones en esa ruptura. Cuando uno, usando su verdad, se considera que es el bien que necesita la sociedad, porque él considera que es su verdad. Pero el de enfrente también, si no va con la maldad, puede considerar que su verdad es el bien para la sociedad. Y si no mueven posturas, el diálogo ético se rompe. Y la otra opción, usted describió perfectamente,
cuando una institución o un colectivo priva de esa capacidad individual y obliga en una línea conceptual a esa persona a seguir unos principios que pueden ser contrarios a esa idea individual. Esos dos momentos de ruptura de diálogo ético. Mi pregunta, ¿qué puede hacer la persona ante esa ruptura del diálogo ético a nivel individual y qué puede hacer la Iglesia para influir en ese diálogo ético, en esa ruptura cuando es institucional o constitucional o colectiva? Muchas gracias y perdón por la extensión de mi pregunta. Gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que independientemente de que evidentemente, es decir, si al final las opciones éticas se sustentan o se consideran directamente reveladas, estrictamente religiosas, evidentemente el diálogo. Pero hay una manera de vivir la religiosidad que lleva a una racionalidad. Y aquí es lo que se trata. ¿Qué se puede hacer ante un pluralismo ético como el que estamos viviendo? O simplemente resignarnos a un relativismo, decir, bueno, esto es imposible, no es posible llegar a principios, o sí que hay que hacer un razonamiento, el porqué de las cosas, el porqué de las opciones. En el fondo, si uno dice, bueno, ante un problema ético, hay unos principios morales fundamentales, yo he citado algunos, hay más, del cuales se derivan, de alguna manera, cualquier comportamiento, ¿no? Cuando yo quiero hacer una cosa, ¿estoy buscando el bien? ¿Estoy buscando la verdad? ¿Estoy defendiendo mis intereses? Eso es una pregunta, ¿no? Cuando yo hago una cosa o me propongo hacer algo, me puedo preguntar, si esto me lo hicieran a mí, ¿me gustaría? Es un principio de discernimiento ético. No sé, hay unos principios morales que son básicos, que son racionales, que son comunes a toda la humanidad. Y de alguna manera el discernimiento moral significa aplicar a mi situación concreta, a un hecho concreto, a una circunstancia concreta que yo estoy viviendo, aplicar esos principios de discernimiento moral es lo que me ayuda a entender la moralidad de mis actos. Eso es, podríamos decir, el diálogo se basa precisamente en la racionalidad de los principios y en la aplicación racional de esos principios morales básicos. Si no, es imposible. Si uno dice, bueno, es que una opción moral depende de qué, de la aceptación, del rédito electoral. Bueno, entramos en otra dinámica que es en el fondo una renuncia a buscar la verdad por la verdad misma. No sé si me explico. ¿Y qué puede hacer la Iglesia? Pues la Iglesia al final no tiene armas, ni las debe de tener. La Iglesia por sí misma tiene un poder, podríamos decir, no tiene ejércitos, no sé. Puede tener un poder moral, una influencia moral que será mayor si nuestra vida responde a la realidad de lo que anunciamos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. En el fondo, la autoridad de la Iglesia es una autoridad que nace de una moralidad propia, porque y ese es un grave problema que podemos tener muchas veces a lo largo. Hay una autoridad que nos da nuestra coherencia entre lo que vivimos y lo que anunciamos, que si no se da esa coherencia, perdemos la autoridad, y después está el poder de convicción y de razonamiento de nuestro mensaje. En los Evangelios leemos que cuando el Señor empieza a predicar, todos se quedan admirados. ¿Por qué? Dice, porque predicaba con autoridad. ¿Y qué era esa autoridad? ¿Tenía armas? No, acabó crucificado. Era la autoridad de aquel que vive según lo que dice. Y cuando se da esa autoridad, y eso es una exigencia que la Iglesia
hemos de tener permanentemente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Pues nada, vamos a terminar. Don Enrique, nuevamente muchas gracias. Si me permite el comentario modestamente, ha hecho usted una conferencia inaugural en el Club de Encuentro para abrirnos la mente, reflexionar y muy política. Muy política. Bueno, muy no. política. Muy bien, como corresponde a este foro. La doctrina social de la Iglesia tiene consecuencias políticas, pero no es una doctrina política. Don Enrique, ¿debe la Iglesia ser independiente del poder secular, mantenerse alejada? Estoy convencida de que sí. Bueno, alejada no, porque la colaboración debe darse. Lo que no puede hacer es identificarse con. Muy bien, pues con esas palabras vamos a terminar. Nada, muchísimas gracias y nos vemos.